Ya de regreso con usted aquí en Noticias del Congreso, estamos recordando la discusión que se vivió en ambas cámaras del Congreso de las observaciones del Ejecutivo a las distintas reformas que establecen el Sistema Nacional Anticorrupción. La Cámara de Diputados también celebró un periodo extraordinario de sesiones el 6 de julio del año 2016 para procesar las observaciones del Ejecutivo a uno de los 7 dictámenes de la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción. Vamos a recordar cómo se dio este análisis. En el Pleno, para iniciar ya la discusión de este proyecto con observaciones del Ejecutivo al Sistema Nacional Anticorrupción, el presidente de la mesa directiva en turno realizó la declaratoria de instalación del periodo extraordinario de sesiones. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, hoy 6 de julio de 2016, se declara legalmente instalada para funcionar durante el segundo periodo de sesiones extraordinarias del segundo receso del primer año de ejercicio de la 63ª legislatura, al que fue convocada por la Comisión Permanente. El presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción fundamentó el dictamen que modifica diversos artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en relación a las observaciones hechas por el titular del Ejecutivo Federal y que motivaron el periodo extraordinario. Se eliminan la obligación de las personas físicas y morales de presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses, mismas que sí se incluían en el pasado dictamen aprobado por el Congreso de la Unión. Lo anterior y bajo el entendido de que la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción no contempló a los particulares como sujetos obligados a presentar dichas declaraciones. Bueno, posteriormente se dio paso a los posicionamientos de los grupos parlamentarios. Encuentro Social argumentó su voto a favor del dictamen en los términos de la minuta enviada por el Senado de la República. De que ya existen sanciones específicas para castigar a aquellos particulares, sean personas físicas o morales, que incurran en faltas administrativas cuando establezcan alguna relación con el gobierno, como lo pueden ser el soborno, la participación de forma ilícita en procedimientos administrativos, el tráfico de influencias. Por su parte, Nueva Alianza, a través del diputado Mariano Salazar Lara, dijo que las disposiciones aprobadas originalmente afectarían a un sector amplio de la población, ya que las obligaciones contenidas podrían constituir una intromisión en la esfera de las personas jurídicas. De esta manera, la minuta se establece. Queremos que se castigue la corrupción y a los funcionarios que ella incurren, que ese es el objetivo de la ley y del sistema en todo su conjunto. No podemos distraer nuestra atención de dicho propósito. El coordinador de Movimiento Ciudadano anunció el voto a favor de estas observaciones, pues indicó que el texto original fue redactado con fines políticos. No queda más que sospechar qué está detrás de la redacción del artículo 32. Y lo que nosotros decimos, y lo decimos de frente, es que quizá el PRI y sus aliados lo que quisieron es enviarle un mensaje al sector empresarial, un mensaje de revanchismo por la insistencia de una parte de ese sector en insistir en una aprobación de un 3 de 3. La diputada Araceli Damián, a nombre del Grupo Parlamentario Morena, consideró que transparentar la información de los empresarios que reciban recursos públicos no invade el ámbito personal. Que en el proyecto de decreto no se distinguía beneficiarios de programas sociales de empresas con contratos gubernamentales, pero la solución no es eliminar la obligación para todo particular que reciba recursos públicos, sino establecer claramente quiénes deben de cumplirla. El Partido Verde Ecologista de México enfatizó que las observaciones del Poder Ejecutivo a diversos artículos a la Ley General de Responsabilidades Administrativas no excluye al sector empresarial, ya que la normatividad cuenta con un catálogo de actos vinculados por faltas administrativas como la participación ilícita en procesos administrativos o el tráfico de influencias. No podemos demeritar ni minimizar todo el trabajo que hemos hecho.
No podemos omitir que esta ley de responsabilidades contiene un capítulo referente a la integridad de las personas morales, donde se establecen las sanciones por las faltas que pudieran cometer. También es importante que precisemos y se recalque que los empresarios se establece que tienen que manifestar cuando haya conflicto de intereses en los negocios que sean parte con el gobierno. Bueno, el grupo parlamentario del PRD lamentó que el Ejecutivo Federal haya perdido la oportunidad histórica de conformar un sistema anticorrupción robusto al optar por observar solo un artículo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que afecta al sector empresarial. En vez de ver el artículo 29 también de la misma, que habla de la máxima publicidad de los servidores públicos en su declaración patrimonial y de intereses, de acuerdo a cómo fue la voluntad de más de 600,000 ciudadanos en una iniciativa ciudadana. Hoy vemos un tema parcial de un artículo que afecta a un sector. Bueno, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional refirió que atendieron la realización del periodo extraordinario para cumplir con el contenido de la Ley de Responsabilidades Administrativas. No tomó en cuenta las deficiencias del artículo 29 para que toda la información de los bienes e intereses de los funcionarios sea pública, tal y como lo mandata la Constitución. Pero hoy nos toca enmendar, aunque sea parcialmente, los errores del PRI gobierno y sus aliados. Esperemos que al presidente no le quede corta esta reforma que estamos aprobando. Y para el Grupo Parlamentario del PRI, las observaciones formuladas por el titular del Poder Ejecutivo Federal respecto a establecer la obligación para que los particulares presenten sus declaraciones de situación patrimonial y de interés constituiría una intromisión indebida en la privacidad y la esfera jurídica de las personas físicas y morales. Es muy importante puntualizar que la eliminación de los incisos B y C de ninguna manera disminuye la capacidad de las autoridades para investigar y sancionar a aquellos particulares que actúen de forma irregular ante el Estado. Y se abrió el debate a favor y en contra. Ahí se indicó que la falta de una regulación más eficaz en lo que respecta a las declaraciones patrimoniales, fiscales y de interés de los servidores públicos, la necesidad de fiscalizar a todos los entes que ejerzan recursos públicos y el llamado a que la sociedad en su conjunto se incorpore en la lucha en el combate a la corrupción fueron algunos de los planteamientos que se expusieron en tribuna en este debate. Tanto el Congreso como Peña Nieto desatendieron un reclamo social y ciudadano mucho más amplio que el promovido por las cúpulas empresariales. Se estableció un modelo burocrático y minimalista de Sistema Nacional Anticorrupción, con la ausencia de instrumentos efectivos para prevenirla y combatirla. Ya que no es posible el debido procesamiento de millones de declaraciones y resultaría un freno para muchos particulares quienes preferirían no prestar el servicio o vender el producto al gobierno, ya que desgraciadamente vivimos en un país inseguro y a muchos empresarios no les parece que su patrimonio sea exhibido, ya que serían objeto puntual de robos o secuestros. Que las y los ciudadanos que voten por nosotros sepan quiénes somos, sepan con qué llegamos y sepan con qué nos vamos. También dijimos que cualquier recurso público debía ser fiscalizado, que todos los entes, sujetos, privados que reciban un recurso público debe ser fiscalizado. Estamos convencidos de que el presidente de la República está perdiendo una oportunidad para demostrar que se puede corregir escuchando sí a los empresarios, sí a los académicos, pero también estamos convencidos de que debe escuchar a toda la sociedad. Estamos hartos todos de exgobernadores ricos, de expresidentes municipales ricos, de muchos funcionarios ricos y de empresarios de ocasión que en 3 o 6 años se hacen tremendamente adinerados. En el Verde compartimos el hecho de que hay que apoyar a los empresarios como hay que castigar a los que no cumplan como debe ser. El PAN
advirtió que había inconsistencias. Quedó muy claro de que no solamente en el 29 y en el 32, sino en muchos otros artículos se estaban sembrando posibles situaciones y figuras que estaban dejando en un ánimo de indefensión todo el sistema nacional anticorrupción, y así puntualmente lo señalamos. Con referencia a la inclusión de los particulares en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, nos parece perfectamente atendible la observación del presidente, ya que la reglamentación que se refiere a los particulares, como bien lo afirma en el Ejecutivo, no puede establecer el mismo trato que el que se da a los funcionarios. Bueno, luego de darse a conocer las reservas presentadas a este dictamen, se sometió a votación en lo general y el resultado fue de 346 votos a favor y 82 en contra. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 345 votos. 346 votos, perdón. Una votación medio rara porque están reservados todos los artículos, pero tendremos que discutirlos uno por uno. Luego de la discusión de estas reservas que planteaba el presidente de la mesa directiva a todos los artículos del dictamen, 10, pues ninguna de ellas fue avalada por el Pleno. La minuta se aprobó con 314 votos a favor y 104 en contra. Aprobado en lo general y en lo particular por 314 votos, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Y luego de la discusión y votación del dictamen de las observaciones del Ejecutivo y de estos asuntos que escuchábamos, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados realizó la clausura correspondiente del periodo extraordinario de sesiones. Hoy, 6 de julio de 2016, la Cámara de Diputados de la 63ª legislatura del Honorable Congreso de la Unión declara formalmente terminados sus trabajos correspondientes al segundo periodo de sesiones extraordinarias del segundo receso del primer año de ejercicio al que fue convocada. Posteriormente se entonó el himno nacional y se informó que se enviará por escrito al Ejecutivo Federal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Senado de la República y a la Comisión Permanente, informe sobre la conclusión de los trabajos del periodo extraordinario.